La oscuridad es la tela del fondo del universo, donde las estrellas son solos pequeños agujeros de luz. También es un laberinto de espejos, donde la verdad es solo una reflexión distorsionada. En este podcast, viajaremos a través del universo X donde la oscuridad es la única constante. Bienvenidos a Universo X, donde la realidad se distorsiona. El rostro de la comedia y del vacío. Hubo un tiempo en el que Jim Carrey era la cara de la alegría literalmente. Cada gesto suyo era una explosión de risas, cada película un evento, cada aparición un espectáculo. Pero el mismo rostro, que se estiraba hasta el límite para hacer reír, es el que años más tarde veríamos desencajado, lleno de sombras, hablando de la ilusión del ego, de la falsedad del sistema, de lo que él llamó la trampa de ser alguien. Hoy, en Universo X, vamos a mirar más allá de la risa. Vamos a entrar en la curva oscura de uno de los actores más icónicos del siglo XX. Un hombre que tocó la cima y eligió caminar hacia las sombras. Este es Jim Carrey, el lado B. Jim Carrey nació en Ontario, Canadá, en 1962. Su infancia no fue una comedia. Su familia era de clase trabajadora, pero la estabilidad se rompió cuando su padre perdió el empleo. Vivieron durante un tiempo en una furgoneta. Jim, apenas adolescente, trabajaba como conserje después del colegio. Allí, entre el desarraigo y la necesidad, nacieron sus primeras imitaciones. No era una diversión, era un salvavidas. La comedia fue mi escudo. Si podía hacerlos reír, entonces podía existir, diría años más tarde. Sus gestos eran exagerados. Su elasticidad facial brutal. Se subía a un escenario con 17 años y la gente simplemente no podía dejar de mirarlo. En 1990 se une al elenco de Living Color. Ahí, bajo la dirección de los hermanos Wayans, el público norteamericano conoce a Fire the Marshal Bill. Y de pronto, Jim Carrey se convierte en una fuerza imparable. En 1994 es su año. 3 películas lo catapultan al estrellato global: Ace Ventura, La Máscara y Dumb and Dumber, o Estúpido y Reestúpido. Hollywood lo amaba. Era energía pura, un vendaval sin frenos. Pero pocos sabían que Jim, fuera del set, empezaba a sentir que su vida era un personaje. En 1998 llega The Truman Show, una película que parece escrita desde su subconsciencia. Truman era un hombre cuya vida entera es una mentira televisiva. Un mundo artificial, fabricado, donde todos actúan menos él. Una metáfora perfecta. Jim lo sintió y lo interpretó como si estuviera retratando su propia existencia. Me di cuenta de que yo también estaba en un show, solo que el mío se llamaba Hollywood. Luego vendría Man of the Moon, donde interpretó a Andy Kaufman. Durante esa producción, Carrey desaparece en Kaufman. No salía del personaje ni en el set ni en su vida. La gente del rodaje decía que ya no estaba filmando a un actor, estaba documentando una posesión. En el documental Jim and Andy se ve cómo el actor se sumerge por completo. Y esto tiene un precio, porque cuando terminó el rodaje, Jim ya no era Jim. La fama seguía, pero él ya no estaba. Dejó de aparecer en grandes blockbusters. Se alejaba lentamente. Algo se rompió internamente. Su vida personal se volvió caótica. Tuvo relaciones amorosas expuestas, algunas fallidas y luego una tragedia. En el 2015, su exnovia, Catriona White, se suicida. La acusación fue brutal, que Jim le había suministrado medicación, que la había manipulado. Fue absuelto judicialmente, pero el dolor no se fue. Con este golpe, el Jim Carrey que conocíamos desapareció, al menos públicamente. Jim Carrey no solo se retiró, destruyó su imagen, comenzó a hablar en entrevistas de cosas que nadie esperaba de un actor cómico. No hay yo. El yo es una ficción, un disfraz temporal del alma. En la gala de Harper's Bazaar Icons en 2017, frente a las cámaras de E! Fue lapidario. Estoy aquí
porque quería encontrar el evento más insignificante y sin sentido al que asistir. La periodista intentó sacarlo de la incomodidad, pero Jim no jugó el juego. Íconos. No existen los íconos, no existe el yo. Tú tampoco existes. Esto es una ilusión. Fue como un golpe al corazón del espectáculo. Los medios lo llamaron colapsado, excéntrico, desequilibrado. Pero él estaba despierto. Se alejó de la industria, se dejó el pelo largo, la barba y pintó. Día y noche, cuadros que gritaban, rostros deformados, demonios en traje, líderes políticos caricaturizados. Carrey decía que pintar es la forma en la que él saca el veneno. Todo lo que no podía decir lo puso allí. Ya no buscaba redención, buscaba desaparecer. Carrey, en múltiples entrevistas, fue implacable con Hollywood. El show business no quiere que pienses, solo quiere que consumas, que te distraigas, que sigas dormido. Criticó la cultura del ego, del selfie, de las marcas personales. Dice que todos estamos interpretando un personaje que llamamos yo. Y reveló que incluso en los sets más glamorosos se sentía vacío, que nada de eso era real. No quiero ser recordado, quiero que se olviden de Jim Carrey, fue solo un rol. En el documental I Needed a Color, dijo que actuar ya no le servía para expresarse, que todo su arte ahora era visceral, no comercial. Pero lo que más perturbó fue su constante mensaje, que la fama es una cárcel invisible, una droga que consume a quien la toma. Y él la tomó toda, hasta quedar solo, desnudo, libre. Jim Carrey se convirtió en el espejo de la industria, pero no en un espejo liso, en uno roto, donde las imágenes se deforman y muestran lo que no queremos ver. En un discurso de la Universidad de Maharishi, dice: puedes fallar en lo que no amas, así que mejor intenta lo que sí amas. Pero lo decía con una mirada triste, como si supiera que aún el amor es su rol. Muchos pensaron que había perdido la cabeza, pero quizás la había recuperado. Jim Carrey ya no está en Hollywood, no porque no pueda, sino porque no quiere. Hoy vive retirado en su finca de Los Ángeles en un rancho rodeado de naturaleza, árboles y lienzo. Se alejó de todo, la prensa, los contratos, las alfombras rojas, los sets. Pero sigue hablando a su manera. En entrevistas selectas, cuando decide aparecer, no lo hace para promocionar una película, lo hace para decir algo que incomoda a la industria. Ya no quiero estar en este mundo de mentiras. Carrey ha señalado con claridad que la industria cultural no está interesada en el arte, sino en moldear mentes. Dijo que la televisión y el entretenimiento son hoy más que nunca herramientas de control narrativo. Te dicen qué pensar, qué desear, a quién amar, a quién odiar. Todo es parte de un programa invisible. También ha hablado en las redes sociales. Nos han dado un avatar, una ilusión de control, pero el alma se pierde allí. Cada selfie, cada like, es solo otra forma de rogar atención, y la atención no es amor. Hoy, su mayor producción no es una película, es él mismo. Jim pinta todos los días en silencio. A veces comparte una obra o una frase. No tiene un representante, no negocia con estudios, no busca volver. En una charla reciente, al ser consultado por su legado, dijo: no quiero dejar una estatua, quiero dejar silencios. El silencio de alguien que lo entendió todo y decidió no actuar más. Jim Carrey, queridos amigos, no ha muerto, solo decidió no seguir actuando. Se alejó del guión, del ego, de nosotros y de su montaña. A veces aún nos habla. Todo esto no fue solo una historia. Esto fue Universo X, y lo que acabas de escuchar no fue sobre una estrella caída. Fue sobre alguien que eligió dejar de brillar. Y como ya es costumbre, en nuestro Universo X no nos podemos despedir sin algunas frases que siempre nos deja para meditar. Esta vez citaremos al personaje en cuestión, a Jim Carrey, donde él dice: me tomó mucho tiempo en darme cuenta de que no tenía que convertirme en alguien, porque ya no existía un alguien que ser. Esta frase resume su ruptura con la idea de la identidad impuesta por la fama y su paso hacia la disolución del ego. También nos deja otra muy potente, que dice: la mayoría de la gente piensa que soy un tipo que lo tiene todo.
Pero todo eso es solo una máscara. Lo que realmente soy no se puede mostrar en una pantalla. También el gran Carl Gustav Jung, psiquiatra y fundador de la psicología analítica, nos dejaba con esta frase: hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Con esto, amigos, nos despedimos en nuestro nuevo podcast llamado Universo X Lado B. Espero que haya sido de su gusto. Suscríbanse, denle like, comenten, que nos ayuda mucho a crecer como comunidad. Los esperamos en el próximo Universo X.